soltero de oro de 26 años presionado por su familia para casarse. Un soltero de oro de 26 años, presionado por su familia para que se case, fue a una cita a ciegas con una belleza de la policía y se casó con ella al mes siguiente. La misma noche de la boda, justo después de la ceremonia, ella recibió una llamada de la comisaría y salió corriendo. Al principio, Javier era muy comprensivo con su trabajo, después de todo, era una profesión especial, pero gradualmente, él fue quedando relegado a un segundo plano. 3 meses después de casados, todavía ni siquiera habían consumado el matrimonio. Un incidente inesperado desató sus emociones por completo y tuvieron una gran pelea. Javier pidió el divorcio, pero ella se arrepintió. 1. Javier se quedó parado a la entrada de la cafetería, confirmando por tercera vez la dirección en su móvil. En sus 26 años de vida, nunca había imaginado que lo obligarían a tener una cita a ciegas para casarse, especialmente ahora que no le faltaba dinero. Se despertaba todos los días de forma natural, cuando se aburría jugaba a videojuegos, veía películas o ocasionalmente quedaba con amigos para tomar una copa. Una vida así era simplemente perfecta. De repente, su móvil vibró y el nombre de su madre parpadeó en la pantalla. Oye, Javier, ¿has llegado ya? La teniente Lucía es muy puntual, no puedes hacerla esperar mucho. Sí, estoy en la entrada, respondió Javier con resignación. Mamá, realmente no entiendo por qué tanta prisa. Solo tengo 26 años, tengo coche, casa y dinero. ¿Acaso no puedo encontrar a cualquier chica? Déjate de tonterías. La voz de su madre subió de repente. ¿Te molesta que te mande a una cita a ciegas? La teniente Lucía fue recomendada por tu tía Juan. Es una agente de la brigada criminal de la policía, tiene un trabajo estable y es confiable. Y además, ya tienes 26 años y nunca has tenido una relación seria. En casa no haces más que comer y dormir, ¿qué apariencia es esa? Esta vez, Javier lo entendió. Probablemente querían encontrarle una esposa estricta para que lo pusiera en orden. Vale, lo entiendo, no digas más. Ahora entró a hablar con la chica. Colgó el teléfono, suspiró y abrió la puerta de cristal de la cafetería. A principios de marzo, el clima aún era frío, pero dentro de la cafetería hacía una temperatura primaveral. Miró a su alrededor y su vista se fijó rápidamente en una figura sentada junto a la ventana. Lucía le había enviado previamente el número de la mesa, y Javier la reconoció de inmediato. No era por una belleza extraordinaria, sino por su aura única. Llevaba un jersey de cuello alto azul y una falda larga blanca, con el cabello recogido en una coleta corta y pulcra. Hola, eres Lucía, dijo Javier al acercarse a la mesa, con un tono de voz amable. La mujer alzó la vista. Solo entonces Javier pudo ver su rostro completo. Piel blanca, rasgos delicados, maquillaje sutil, y unos ojos especialmente brillantes y penetrantes, como si pudieran ver a través de las personas. Javier, su voz era más agradable de lo que imaginaba, pero con un dejo de formalidad profesional. Toma asiento. Javier apartó la silla y se sentó, fijándose en el café americano ya medio consumido que tenía frente a ella. Parece que llegó bastante pronto, pensó Javier para sus adentros. Pide lo que quieras beber. Lucía le acercó la carta con un movimiento decidido. Solo tengo media hora de descanso. Javier tomó la carta y pidió un latte muy azucarado. Cuando consideró que era el momento, Lucía habló. Iré directa al grano. Ya sé lo básico sobre ti por la tía Wang. Te graduaste en la Universidad de Comunicaciones, aprovechaste el auge del comercio electrónico y las transmisiones en vivo para ganar dinero durante la universidad. Fundaste una empresa de medios después de graduarte y la vendiste 3 años después. Ahora estás semi-jubilado. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? No, nada. Estrictamente hablando, no era que no tuviera nada, sino que Javier simplemente no le importaba esta cita. Entonces, te contaré un poco sobre mí, comenzó Lucía, presentándose por su cuenta. Ahora soy teniente en la brigada criminal de la policía municipal, vivo en el alojamiento que asigna la policía y no tengo coche. Normalmente me concentro en mi trabajo, no tengo muchos pasatiempos. Javier asintió ligeramente después de escuchar. Sí, suena bien. Un breve silencio cayó entre ellos. Javier tomó su café de la camarera, pensando en cómo continuar esta cita que claramente no iba bien. Para su sorpresa, Lucía habló primero. Creo que eres bastante bueno. Podríamos intentar salir. Javier se quedó perplejo. Él no había dicho nada. ¿Cómo es que ya pensaba que era bueno? ¿Tan bueno soy? Preguntó Javier, dudando. Sí, bastante bueno. Así son las citas a ciegas. Si está bien, se intenta salir. Si no, se termina rápido, dijo Lucía dando un sorbo a su café. Dejando la taza, preguntó. Entonces, ¿qué opinas de mí? ¿Tú también estás bien? Javier, balbuceando,
dio una evaluación moderada. Entonces, intentemos salir un tiempo, dijo Lucía. Está bien, Javier, sin saber por qué, accedió como movido por un resorte, y mucho menos sabía lo que pasaría un mes después. Un mes después, Javier y Lucía estaban en la sala de fotos del registro civil. Vamos, chico y chica, acérquense un poco más. Dicho esto, Javier y Lucía se sentaron un poco más cerca. Durante este mes, se habían visto 8 veces en total. 3 veces Lucía fue a casa de Javier a cenar. 2 veces Javier fue a casa de Lucía a cenar. 2 veces Javier fue a la comisaría a llevarle algo para cenar. Y una vez fueron juntos al cine. Ir a por el certificado de matrimonio fue su 9º encuentro. Hoy Lucía llevaba su uniforme de policía, y Javier se puso especialmente un traje hecho a la medida que compró cuando trabajaba. Sonrían, hoy es su gran día, estén felices, dirigió el fotógrafo de mediana edad. Poco después, salieron del registro civil, sosteniendo los certificados de matrimonio recién impresos. ¿Ya estamos casados?, preguntó Javier mirando el librito rojo en sus manos, sintiéndolo algo irreal. Lucía guardó su certificado en el bolso. ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes? No es eso, Javier se rascó la cabeza. Es que, parece muy rápido. No importa, dijo Lucía tomando el brazo de Javier. Después de casarnos podemos tomarnos nuestro tiempo. Javier claramente no estaba muy acostumbrado, después de todo, se acababa de casar con una chica que conocía hace menos de 2 meses en una cita a ciegas. De repente, Lucía estiró la mano y le arregló el cuello de la camisa. Este gesto íntimo dejó a Javier paralizado. No pasa nada. Me gustas, de otra manera no habría aceptado casarme contigo. Era la primera vez que Lucía le decía me gustas a Javier. Javier sintió una oleada de calidez en su corazón y estaba a punto de decir algo. De repente, el teléfono de Lucía sonó. Lo contestó y su expresión se volvió inmediatamente seria. Vale, voy para allá. ¿Un caso?, preguntó Javier, ya acostumbrado a estos imprevistos. Durante este mes saliendo, Lucía no solo una vez lo había dejado plantado de esta manera. Esa vez que fueron al cine fue porque justo había cerrado un caso y tenía medio día libre. Lucía asintió. Sí, un caso de robos en serie. Encontraron una nueva pista. Hizo una pausa y continuó. ¿Entonces te vas a casa primero? Yo volveré cuando termine. Vale, accedió Javier. La casa a la que se refería Lucía era un departamento que compraron juntos, recién renovado, para usarlo como hogar conyugal. Una mirada de culpa cruzó los ojos de Lucía, pero pronto recuperó su compostura profesional. Te acompaño. Bien, la boda se programó para 2 semanas después. Sería una ceremonia pequeña y acogedora, solo con algunos familiares y amigos cercanos. El día de la boda, Lucía, para variar, llevaba un maquillaje muy formal. Vestía un sencillo vestido blanco de novia, hermosa y competente. Javier, con traje y corbata, parecía mucho más formal que de costumbre. Guiados por el maestro de ceremonias, completaron el ritual y aceptaron las bendiciones de sus seres queridos. Durante todo el proceso, Lucía mantuvo una sonrisa perfecta, y Javier, aunque incómodo, cooperó plenamente en la ceremonia. A las 10 de la noche, después de ocuparse de todo, la pareja finalmente regresó a casa. Nada más llegar, Lucía se quitó los tacones altos y se tumbó en el sofá. ¡Qué cansancio! Javier se desató la corbata y, sonriendo, le alcanzó un vaso de agua. Has trabajado duro. Lucía tomó el vaso, sus dedos rozándose brevemente con los de él. Alzó la vista hacia Javier, con una suavidad en sus ojos que él nunca antes había visto. Gracias. Somos marido y mujer, no hace falta que des las gracias. Es lo mínimo, dijo Javier mientras se sentaba tentativamente a su lado. Lucía no se apartó. De repente, la atmósfera en la habitación se volvió tranquila. Javier extendió lentamente el brazo, rodeó su cintura y la acercó más. Lucía se inclinó hacia él y cerró lentamente los ojos. Él bajó la cabeza, preparándose para besar sus cálidos labios. De repente, el teléfono de Lucía sonó. Al instante abrió los ojos, cogió el móvil y contestó. Diga, ¿pasa algo? Javier vio cómo su expresión se volvía rápidamente seria. Supo que esa noche lo dejarían plantado de nuevo. Vale, ya voy. Lucía colgó y miró a Javier con disculpas en la mirada. Ha habido un homicidio al sur de la ciudad. Tengo que ir a la comisaría. Entonces, Javier intentó ocultar su decepción. No pasa nada, te acompaño. No hace falta, cojo un taxi, la comisaría lo paga. Hoy tú también estás cansado, dijo Lucía mientras se dirigía a la puerta. ¿Seguro que no te acompaño? No, descansa en casa. Lucía ya se había puesto las zapatillas y había abierto la puerta. Lo siento, no me esperes esta noche. Ve a dormir. Dicho esto, Lucía salió,
sin siquiera dar tiempo a Javier a responder. Javier se aseó, se sentó en el sofá a esperarla y, gradualmente, se quedó dormido. Así pasó la noche de bodas. A la mañana siguiente, el sonido de la cerradura despertó a Javier. ¿Has vuelto?, preguntó Javier, sentándose aturdido y mirando hacia Lucía en la entrada. Lucía alzó la vista hacia Javier. Su rostro estaba pálido, con marcadas ojeras. Sí, su voz era baja, con una clara fatiga. Trabajé toda la noche, pero finalmente atrapamos al sospechoso. Lucía se acercó al sofá y se tumbó directamente. Qué sueño, dormiré un rato. Antes de que terminara la frase, ya había cerrado los ojos y se escuchaba su respiración uniforme. Sentado al otro extremo del sofá, Javier miró a su recién casada esposa dormida y no pudo evitar suspirar por dentro. Con cuidado, le quitó la chaqueta y los zapatos, y le limpió la cara y las manos con una toalla húmeda. Después de hacer todo, Javier sacó una manta de la habitación y se la cubrió. Es como si me hubiera casado sin casarme, se dijo a sí mismo en su interior. 2. Hoy era el día número 3 meses y 7 días de su matrimonio. Javier yacía en el sofá viendo un aburrido programa de televisión. Fuera, la lluvia caía suavemente. Ya había perdido la cuenta de los días consecutivos que Lucía no había estado en casa. 7 u 8 días. Javier no se había esforzado por recordar. Después de todo, ¿de qué servía recordarlo? Ella no volvía a casa de todos modos. Javier se dio la vuelta y se estiró, cuando de repente oyó el sonido de la cerradura girando. Lucía había vuelto. Javier se puso las zapatillas y se acercó a la entrada. ¿Has vuelto? Sí, respondió Lucía con voz débil. Voy a ducharme primero. No me he duchado en la comisaría en todo el día, apesto. Vale. Al poco rato, el sonido del agua se detuvo. La puerta del baño se abrió y salió una nube de vapor caliente con aroma a gel de baño. Lucía salió secándose el cabello, llevando un camisón blanco de seda con tirantes. Cariño, ¿me secas el pelo? Javier apagó la televisión, entró en el dormitorio y se sentó en la cama para secarle el cabello. Una y otra vez, la fragancia del champú se le metía en la nariz a través de su cabello. Javier no podía distinguir si era el champú o el aroma natural de su cuerpo. Mientras tanto, Lucía, sentada en el regazo de Javier, sostenía el móvil y chateaba con sus colegas de la comisaría sobre el caso del día. Una vez secó su cabello, Lucía se acostó de inmediato, de espaldas a Javier. Javier apagó la luz y la abrazó por detrás. Lucía no se resistió, se dio la vuelta y besó los labios de Javier. Después de separarse, Lucía dijo de repente, el sospechoso ha confesado. En la comisaría me han dado 2 días libres, así que, esta noche. ¿De verdad? Javier se sorprendió. Estas eran las vacaciones más largas que había mencionado desde que se casaron. Sí, afirmó Lucía. A Javier se le cortó la respiración. 3 meses. Su contacto más íntimo se había limitado a abrazos y besos breves y ocasionales. Cada vez que él intentaba ir más allá, Lucía siempre se negaba, diciendo que estaba demasiado cansada o no tenía tiempo. Poco a poco, él dejó de mencionarlo. ¿Está bien?, preguntó Javier en voz baja, mientras sus manos bajaban con cuidado desde su cintura. Lucía no respondió, simplemente lo besó. Este beso era más apasionado que cualquier otro. Justo cuando Javier se dio la vuelta para poner a Lucía debajo de él, un estridente tono de móvil rompió el momento íntimo. El cuerpo de Lucía se puso claramente rígido. Javier, por costumbre, se apartó de ella para que pudiera atender la llamada. Diga. Lucía contestó el teléfono, su voz ya recuperando la frialdad laboral, aunque su respiración aún contenía un dejo de deseo. Javier se recostó boca arriba en la cama. Ni siquiera necesitaba escuchar para saber lo que pasaría después. Vale, sin problema, ya voy, no te preocupes, no es molestia. Después de colgar, Lucía le dio un beso rápido en la mejilla a Javier. Lo siento, el capitán dijo que el sospechoso tiene un cómplice, tengo que ir. No tardaré mucho, volveré pronto, no pasa nada. Tras obtener la comprensión de Javier, Lucía se apresuró a levantarse de la cama y cambiarse de ropa. Luego, se oyó el ruido de la puerta abriéndose y cerrándose. Había salido de nuevo. Javier se quedó solo en la cama, que aún conservaba el calor corporal de Lucía y el aroma a gel de baño. Miró al techo y de repente se sintió increíblemente cansado. Esta vez, ni siquiera se sintió decepcionado, solo entumecido. Así se quedó esperando, hasta las 2 de la madrugada. Lucía aún no había vuelto, ni una llamada, ni un mensaje. Fuera estaba oscuro, la lluvia había parado. De repente, Javier sintió que la casa estaba terriblemente silenciosa. Se puso una chaqueta y decidió salir a dar un paseo. Los puestos de comida nocturna en la calle aún tenían las luces encendidas. El dueño estaba recogiendo las brochetas y botellas de cerveza sobrantes de los clientes anteriores.
Javier pidió 2 botellas de cerveza y algunas brochetas, se sentó en un taburete de plástico y bebió lentamente. Bebió trago tras trago. La cerveza fría se deslizó por su garganta, pero no logró apagar el calor en su pecho. Recordó su boda de hace 3 meses, las miradas envidiosas de sus amigos. Tienes suerte, muchacho, te casaste con una belleza de la policía. Solo que ellos no sabían lo vacío que era este matrimonio. Aunque vivían bajo el mismo techo, eran como 2 inquilinos. La vida de Lucía estaba llena de casos, pistas y sospechosos. A él solo le quedaban sus espaldas cansadas y sus apresuradas disculpas. No supo cuánto tiempo pasó. Javier vio al dueño del puesto de desayuno empezar a montar su negocio. El dueño del puesto nocturno también estaba recogiendo. Pagó la cuenta, cogió su chaqueta y volvió a casa. La casa seguía vacía. Nada más entrar, Javier se quitó los zapatos de una patada y se durmió tumbado en el sofá. Cuando despertó de nuevo, eran las 2 de la tarde. Lucía todavía no había vuelto a casa. Cogió el móvil y miró, ni llamadas, solo 2 mensajes muy indiferentes. Lo siento, hay novedades en el caso, esta noche no vuelvo. Mensajes enviados a las 6 de la mañana. Javier tiró el móvil a un lado, se frotó el cuello adormecido y decidió salir a cultivar la nueva afición que había adquirido después de la boda. Javier condujo hasta un río en las afueras, sacó el equipo de pesca que compró hace 2 meses del maletero. Encontró un lugar adecuado, montó su silla plegable y comenzó a ensamblar la caña. Justo cuando estaba a punto de lanzar el sedal, una voz familiar sonó detrás de él: aquí no se puede pescar. El cuerpo de Javier se paralizó, se volvió lentamente. Lucía estaba a unos pasos, con su uniforme de policía, su rostro serio. Tenía marcadas ojeras, claramente no había dormido en toda la noche. ¿Qué haces tú aquí?, preguntó Lucía primero. Ella se acercó unos pasos y vio el equipo completo de pesca de Javier. ¿Y desde cuándo tienes esta afición por la pesca? A Javier le pareció ridículo. Compró este equipo de pesca un mes después de la boda. Que a ella no le importara era una cosa, pero ni siquiera sabía que Javier tenía estas cosas. No puedo estar aquí, dijo, conteniendo sus emociones. Pero Lucía aún sintió la aspereza en su tono. Estamos trabajando en un caso, dijo Lucía con tono profesional. Cooperación, por favor. 3 meses de resentimiento brotaron de repente en el corazón de Javier. Se puso de pie y miró directamente a sus ojos. ¿Qué si no he cooperado? He cooperado durante 3 meses. La expresión de Lucía se alteró ligeramente, pero pronto recuperó su frialdad. Estoy trabajando, Javier. No montes una escena aquí. ¿Una escena? Javier se rió entre dientes. Llevo 3 meses ignorado en casa, solo quería salir a pescar, y ahora estoy montando una escena. Lucía también se sintió herida. Su marido no entendía su trabajo y la trataba así. ¿Es que no puedes entender mi trabajo? Su voz subió inconscientemente de volumen. Entender. Javier sintió una punzada de dolor. La noche de bodas te fuiste a trabajar en un caso. En 3 meses ni siquiera hemos tenido una vida conyugal normal, cada cita es interrumpida por tus llamadas. ¿Cómo quieres que te entienda? El rostro de Lucía se puso pálido. ¿Tienes que hablar de esto aquí? ¿Entonces dónde? ¿En casa? ¿Has pasado un día entero en casa desde que nos casamos? La voz de Javier comenzó a temblar. Los policías que los rodeaban dejaron de trabajar y se quedaron mirando a la pareja discutiendo. Última advertencia, susurró. Vete de aquí ahora mismo, no discutas conmigo. Javier la ignoró por completo, agarró la caña y lanzó el sedal hacia el río. La respiración de Lucía se aceleró. Sacó unas esposas del bolsillo, agarró las manos de Javier y se las puso. Varios policías que iban con ella se apresuraron a acercarse. Teniente Lucía, cálmese, por favor, no haga esto. Sí, puede afectar su relación marital. Sin embargo, Lucía estaba demasiado enfadada en ese momento y no podía oír sus consejos. Javier no dijo una palabra, su expresión era fría, ni siquiera quería mirar a Lucía. En la celda de la comisaría, Javier yacía en el frío banco. Aunque ya le habían quitado las esposas, las marcas rojas en sus muñecas aún le recordaban que Lucía realmente había hecho eso. Justo allí, junto al río, delante de sus colegas, lo había arrestado y llevado a la comisaría. Se oyeron pasos afuera, luego la voz grave de un hombre. Has sido muy impulsiva. Él es tu marido, no un delincuente peligroso. Javier lo reconoció, era el capitán Sang Song-pin de la brigada criminal. Se negó a cooperar con el trabajo, se defendió Lucía, su voz ya sin la confianza de antes. Registramos toda la orilla del río, no encontramos ninguna pista. Ese lugar ni siquiera era la escena del crimen. Sang Song-pin suspiró. Ve a soltarlo. Habla bien con él, discúlpate. El matrimonio no es un juego. Los pasos se acercaron gradualmente. La puerta de la celda se abrió. Lucía estaba en la entrada, su uniforme arrugado.
Puedes irte, dijo en voz baja. Javier se levantó y caminó en silencio hacia la puerta, pasando por delante de Lucía. En el vestíbulo de la comisaría, varios policías fingían estar ocupados con su trabajo, pero en realidad todos miraban de reojo a la pareja. Javier recuperó sus efectos personales, incluido el equipo de pesca. Lucía lo siguió, balbuceando, sin saber qué decir. Cariño, divorciémonos, dijo Javier de repente. Su voz no era alta, pero todos a su alrededor la oyeron. Lucía se quedó paralizada, su boca se abría y cerrada, incapaz de articular palabra. No seas impulsivo, se apresuró a decir el capitán Zhang. Las discusiones de pareja son normales, vuelve a casa, tranquilízate y todo estará bien. Sí, secundó otra mujer policía. El trabajo de la teniente Lucía es especial, tiene mucha presión, debe ser más comprensivo. Javier miró a estos colegas que defendían a Lucía y de repente le pareció ridículo. ¿Qué sabían ellos? ¿Sabían cómo se siente uno esperando solo la noche de bodas? ¿Sabían cómo se sentía ser ignorado durante 3 meses seguidos? ¿Sabían el dolor de ver a tu esposa esposándote? Lucía dio un paso al frente, agarró el brazo de Javier, su rostro estaba pálido. Cariño, Javier apartó su mano y recogió sus cosas. No, estoy cansado. Prepararé los papeles del divorcio. Dicho esto, salió directamente de la comisaría. Lucía lo miró alejarse hasta que desapareció de la vista. 3. Las cortinas de la sala privada del cibercafé estaban bien cerradas, no se distinguía el día de la noche. Javier se frotó los ojos cansados y doloridos. La pantalla de la computadora se volvió gris de nuevo. Miró la hora en la esquina inferior izquierda. 5:32 de la mañana. Hoy era el día 14 que pasaba en la sala privada del cibercafé estelar. Javier se estiró y su columna vertebral crujió. Cogió el móvil y miró, sin mensajes, sin llamadas, sin Lucía. Cuando tenía hambre, pedía comida a domicilio, cuando tenía sueño, dormía en el sofá. Si olía mal, iba a la sala de descanso del personal a ducharse. Total, el dueño lo conocía. Una vida así era realmente genial. La puerta de la sala privada fue golpeada suavemente. El dueño del cibercafé, el tío Wang, abrió la puerta y entró. Javier, tengo que decirte algo. Esta tarde el cibercafé va a ser renovado, tendrá que cerrar unos días. Solo entonces la mirada de Javier se desvió de la pantalla de la computadora. Vale, recogeré mis cosas. Al mediodía, el cibercafé ya no tenía clientes. Javier fue al baño y se lavó la cara. Se paró frente al espejo y apenas podía reconocerse a sí mismo. Cabello despeinado, 2 grandes ojeras bajo sus ojos. La barba se había convertido en una espesa barba desaliñada. Javier empacó su mochila y se despidió de este refugio. En la calle, la gente pasaba apresurada, nadie prestaba atención a este joven desaliñado. Javier deambuló sin rumbo por la calle. No quería volver a casa, planeaba encontrar otro cibercafé que lo acogiera. Sin darse cuenta, llegó frente a un salón de masajes de pies llamado Palacio del Bienestar. Javier se detuvo. Después de 15 días en el cibercafé, le dolían todos los músculos. Un masaje de pies parecía una buena idea, y además ofrecían servicio de alojamiento, podía quedarse tumbado un día más. ¿Para cuántas personas, señor?, preguntó la recepcionista con entusiasmo. 1, dijo Javier, mirando la lista de precios y señalando al azar un paquete de 888, moneda local. La recepcionista sonrió al verlo, pero no dijo nada. Luego lo llevó a una habitación. Javier se tumbó en la camilla de masajes individual. Poco después, la puerta se abrió suavemente y entró una joven con un cheongsam de abertura alta. Hola, señor, soy la técnico número 18, Xiao Mei. Una voz femenina dulce sonó en sus oídos. Comience, dijo Javier, cerrando los ojos y comenzando a disfrutar del masaje. Las manos de la técnico eran suaves. Primero le lavó los pies, luego comenzó a masajear sus pantorrillas. Javier se relajó gradualmente, el cansancio de 15 días se desvanecía poco a poco. Sin embargo, a mitad del masaje, sintió que algo andaba mal. El cuerpo de la técnico se acercaba más y más, sus pechos rozaban sus muslos intencionadamente o no. Javier se incorporó de golpe. ¿Qué está haciendo? La técnico sonrió con coquetería. ¿No te gusta? Ya veo. Dicho esto, bajó la cremallera de su cheongsam, la prenda se deslizó al suelo y se quedó completamente desnuda frente a Javier. Solo entonces Javier se dio cuenta de que este era un salón de masajes con servicios ilegales. Póngase la ropa rápidamente, masajéeme bien, no quiero este tipo de cosas. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de una patada y varios policías irrumpieron. Policía, redada, no se muevan. La mente de Javier zumbó, en blanco. Mientras tanto,
La técnico, con la experiencia de haberlo hecho antes, se agachó y se cubrió la cabeza con las manos. En esta situación, era como estar con las manos en la masa. Manos en la cabeza, agáchense, gritó un policía. Javier no podía defenderse, solo podía obedecer. Entró a la comisaría junto con un grupo de clientes y técnicos sospechosos de prostitución. La comisaría estaba alborotada, la redada de esa noche había arrestado a mucha gente. Javier y otros hombres acusados de frecuentar la prostitución se agacharon en una esquina, esperando a ser interrogados. Nombre. Un policía se acercó y comenzó a registrar. Javier. Edad. 26. Profesión. Desempleado. El policía lo miró, parecía pensar que este joven desaliñado encajaba con la imagen típica de los clientes de prostitución. ¿A qué fuiste allí? A que me lavaran los pies y me dieran un masaje. Di la verdad. Realmente fue para un masaje de pies. La confesión conduce a un trato indulgente, la resistencia conduce a un castigo severo. Javier estaba completamente exasperado. Les decía la verdad y no le creían, ¿acaso querían que admitiera el cargo de prostitución? En ese momento, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió. Javier alzó la vista y se quedó paralizado al ver a la recién llegada, la última persona que quería ver en este momento. Lucía, ¿de verdad fuiste a buscar prostitutas? Su voz temblaba un poco. No, dijo Javier, mirándola con exasperación. Solo fui a que me masajearan los pies, ¿quién iba a saber que la mujer empezaría a desnudarse por su cuenta? ¿Y ahora aprendiste a poner excusas? La voz de Lucía se elevó de repente. ¿Es por no tener vida conyugal? ¿Tienes tanta desesperación? ¿Estarías dispuesto a acostarte con cualquier mujer? Habla una y otra vez, cada vez más agresiva. Estas palabras apuñalaron el corazón de Javier, que ya estaba enfadado. En este momento, sus emociones estaban completamente fuera de control. Te he dicho que no he ido a buscar putas. Este grito furioso cayó como un trueno en el silencio de la sala de interrogatorios, atrayendo las miradas de todos hacia ellos. Entonces, ¿qué fuiste a hacer allí? Lucía no cedía. Varios policías que conocían su relación se apresuraron a separarlos. Vale, basta, dejad de discutir primero. Lucía fue apartada por sus colegas, su pecho se movía violentamente, las lágrimas asomaban a sus ojos. Javier también fue llevado a un banco por varios policías. Vale, teniente Lucía, investiguemos primero, quizás tu esposo no fue a buscar prostitutas. Lucía respiró hondo, conteniendo las lágrimas en sus ojos. Sostenida por varios colegas, salió de la sala de interrogatorios, sus pasos un poco tambaleantes. Javier miró su espalda y de repente se sintió increíblemente cansado. ¿Qué quedaba de este matrimonio? Parecía que no quedaba nada más que daño mutuo. El interrogatorio duró varias horas. La policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del salón y el testimonio de la técnico, que demostraron que Javier realmente no había solicitado servicios sexuales. Javier salió de la sala de interrogatorio sin expresión. Vio a Lucía sentada en un banco afuera, aparentemente esperándolo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, claramente había estado llorando. Lo siento, antes fui un poco brusca. La voz de Lucía era muy suave. Javier ni siquiera la miró y se dirigió directamente hacia la salida. Javier, Lucía lo siguió. Hablemos. No hay nada de qué hablar, déjalo así. Javier no se volvió, solo por este malentendido. La voz de Lucía entrecortada. Ya me he disculpado. Javier se detuvo, se volvió y la miró, de repente le pareció muy gracioso. ¿Malentendido? ¿Crees que es solo por esto? Nuestro matrimonio hace tiempo que solo existe en el nombre. Terminó desde que te concentraste en tu trabajo y me ignoraste. Espero que firmes pronto el acuerdo de divorcio, terminemos esto de buena manera. Dicho esto, salió por la puerta de la comisaría. Detrás de él se oyeron los gritos de Lucía, pero él no miró atrás. 4. Por la noche, Javier encontró otro cibercafé y se tumbó. Su personaje en el juego murió una y otra vez, pero él no mostraba ninguna emoción. De repente, su móvil vibró en el bolsillo. Javier lo sacó y lo miró. Era una llamada de Lucía. Sin dudarlo, la rechazó directamente. En menos de 10 segundos, el móvil volvió a vibrar. Esta vez, después de colgar, Javier puso el número de Lucía en la lista negra. Pasó un rato y el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Javier decidió contestar. Javier, yo. Una voz familiar y a la vez extraña. Javier colgó directamente y también bloqueó ese número. En la oficina de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía Municipal, el capitán Sang Song-pin deslizó un formulario de permiso frente a Lucía. Te concedo 15 días de vacaciones. Arregla tu relación marital. Estos días no te preocupes por las cosas de la brigada. Lucía, temblando, tomó el papel. Está bien. En casa, todo estaba oscuro, frío y silencioso, vacío.
Lucía recorrió la casa. No había vuelto desde que discutió con Javier en el río. El polvo se había acumulado en las mesas y el alféizar de la ventana. Era evidente que Javier tampoco había vuelto a casa en estas 2 semanas. Cayó sin fuerzas en el sofá, y su mirada de repente se fijó en un documento sobre la mesa de centro. Al cogerlo, su respiración se detuvo. Las palabras acuerdo de divorcio ocupaban la primera página. Con manos temblorosas, lo abrió. Javier ya había firmado. La fecha era exactamente hace 13 días. El día después de arrestarlo en el río. No se había imaginado que Javier hablaba en serio. Realmente quería divorciarse de ella. En ese momento, solo un pensamiento cruzó la mente de Lucía. Encontrar a Javier, fuera para divorciarse o para continuar. Pero cuando intentó pensar dónde buscar a Javier, se detuvo en seco. No sabía a dónde ir. En estos más de 3 meses de matrimonio, ni siquiera había llegado a conocer bien a Javier. Sus relaciones personales, sus aficiones, incluso lo que hacía en casa, todo era un misterio para ella. Al final, su deseo de divorciarse no fue un impulso momentáneo, sino la acumulación de decepciones lo que llevó a este resultado. Un pensamiento repentino cruzó la mente de Lucía. Agarró las llaves del coche y salió corriendo. Media hora después, llegó a casa de los padres de Javier. Se paró frente a la puerta, dudando, y luego pulsó el timbre. La madre de Javier abrió la puerta y se quedó desconcertada al ver a Lucía. «¿Lucía? ¿Qué haces aquí a esta hora?» «Pasa, pasa. Mamá, ¿está Javier?», preguntó Lucía directamente, con la voz tensa. «No está aquí», respondió la madre, desconcertada. «¿Qué pasa? ¿Habéis discutido?». Lucía apretó el labio inferior. Parecía que Javier aún no les había dicho lo del divorcio. Asintió, decidió no decirles tampoco. «Sí, hemos discutido. No ha vuelto a casa en 15 días». El rostro de la madre de Javier cambió. Rápidamente llevó a Lucía adentro. El padre de Javier salió entonces de la habitación. La madre le contó brevemente lo sucedido. Luego se volvió hacia Lucía y le preguntó qué había pasado entre ella y Javier. Lucía bajó la cabeza, sin saber por dónde empezar. Decir que siempre ponía el trabajo en primer lugar. Decir que había esposado a su propio marido. Decir que llevaban más de 3 meses casados sin vida conyugal. Cada cosa la llenaba de vergüenza. Lo siento. Lucía comenzó a llorar mientras hablaba, sus palabras se volvieron entrecortadas. La madre la abrazó contra su pecho, dándole palmaditas en la espalda para consolarla. Al ver esto, el padre decidió llamar a Javier para aclarar la situación. La llamada se conectó rápidamente. El padre puso el altavoz para que ambas pudieran oír. «¿Qué pasa, papá? ¿Dónde estás? Lucía dice que no has vuelto a casa en 15 días. ¿Está contigo?», preguntó Javier directamente. El padre miró a Lucía y continuó. «Sí, no sabes cómo está llorando. ¿Qué os ha pasado a los dos?». Al otro lado del teléfono, hubo un silencio. Javier suspiró hondo y continuó. «Nada, quiero el divorcio». «¿Qué?». El padre y la madre se sorprendieron, no esperaban que Javier quisiera divorciarse. La madre le quitó el teléfono y dijo. «¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué quieres divorciarte de repente?». Javier no quería explicárselo a sus padres. Siempre abogaban por la reconciliación, no por la separación. E incluso si les explicaba el abandono que había sufrido en este matrimonio, no serviría de nada. Después de todo, no era un error fundamental. Solo dirían, poco a poco mejorará. En ningún matrimonio es fácil. No hables a la ligera de divorcio. ¿Qué persona complicada no necesita una pareja paciente? ¿Acaso no era eso tratar a la persona paciente como un simple apoyo? Simplemente quiero el divorcio, nada más. La madre sabía que Javier era un buen chico, muy obediente y amable. Que dijera algo así significaba que algo había pasado entre la pareja. De lo contrario, no hablaría tan a la ligera de divorcio. Entonces, ¿dónde estás ahora? Ven a casa rápido. Lucía también está aquí. Aclara las cosas primero. No hay nada que aclarar. Dile que firme el acuerdo de divorcio pronto. Javier, el padre no pudo evitar intervenir. El matrimonio no es un juego. ¿Cómo puedes divorciarte tan fácilmente? Javier se rió fríamente. En sus ojos, este matrimonio no era más que un juego. Ya no tuvo más miramientos y resumió brevemente la historia de su abandono durante estos 3 meses, incluyendo que ella se fue a trabajar la noche de bodas, que lo esposó en el río, que solo por sospechas lo acusó de buscar prostitutas. Ante esto, el padre y la madre solo dijeron que el trabajo de Lucía era especial. Era policía, sin duda priorizaba el trabajo. En cuanto a los 2 incidentes posteriores, dijeron que Lucía ya sabía que estaba equivocada, que se disculpara, que discutieran un poco y listo, no había necesidad de divorciarse. Entonces Javier dijo, todavía no hemos consumado el matrimonio. ¿Qué? El padre y la madre se quedaron atónitos al oír esto.
mientras Lucía desviaba la mirada, sin atreverse a mirar a los suegros a los ojos. Los mayores volvieron su mirada hacia Lucía. Aunque no dijeron nada, sus ojos le preguntaban si era cierto. Lucía asintió. Sí, todavía no hemos. La madre abrió la boca, como si no pudiera creer lo que oía. El padre enmudeció, solo miraba a cómo resolvían esto las dos mujeres. Después de todo, a él, como hombre, le resultaba difícil hablar de esto, y Javier no estaba presente. Lucía continuó explicando, normalmente no estoy mucho en casa, y cuando vuelvo estoy demasiado cansada. En fin, el problema es mío, no tiene que ver con él. La madre se serenó un poco y continuó hablando con Javier. Hijo, esto también tiene solución, en realidad, se puede. A mitad de la frase, también se quedó callada. A ninguno de los dos se le había ocurrido que aún no hubieran consumado el matrimonio. En fin, esto tampoco puede ser una razón para el divorcio. Si estáis juntos, llegará. Javier sabía que este sería el resultado, pero no quería divorciarse por no haber consumado el matrimonio. Simplemente, la generación de sus padres no podía comprender las perspectivas actuales sobre el amor y el matrimonio. Déjalo así, estoy cansado, no quiero seguir con ella. Lucía también se puso nerviosa, contuvo rápidamente sus lágrimas. Javier, sé que me equivoqué, no nos divorciamos, por favor, estaré contigo de verdad. En la brigada me han dado 15 días de vacaciones, ¿qué tal si salimos de viaje juntos? Su voz se fue apagando a medida que hablaba, las lágrimas caían a raudales. Javier se rió con frialdad. No tiene sentido. Déjalo así, colgaré. Después de que colgaran, Lucía perdió completamente el control de sus lágrimas. Se levantó tambaleándose. Lo siento, papá, mamá, les he molestado, dijo, preparándose para irse. La madre, al ver esto, rápidamente agarró a Lucía. Es tan tarde, mejor no te vayas. Quédate a dormir aquí, mañana tu padre y yo iremos a traer a Javier a rastras. Sin embargo, Lucía sabía que incluso si encontraban a Javier, solo sería humillante. Sería mejor que ellos dos resolvieran sus diferencias por su cuenta. Dejadlo, mamá, me voy. La madre quería decir algo más para retener a Lucía, pero ella insistió en irse y no pudo detenerla. Lucía se sentó en el coche, sin arrancar el motor de inmediato. No sabía a dónde ir, ni qué podía hacer para salvar su matrimonio, al borde del colapso. Solo dejó que las lágrimas cayeran una a una sobre el volante. 5. Javier pasó otros 15 días tumbado en el cibercafé. Sabía que las vacaciones de Lucía ya habrían terminado y que ahora debía haber vuelto a la brigada. Recogió sus cosas y salió del cibercafé. Decidió volver a aquel departamento a ver si ella había firmado el acuerdo de divorcio. Si no lo había hecho, imprimiría otra copia, hasta que lo firmara. Javier no quería volver a ver a Lucía, ni hablar ni una palabra más con ella. El taxi se detuvo a la entrada de la urbanización. Javier caminó lentamente hacia el edificio que le era familiar. En el ascensor, su reflejo se veía en la pared metálica. Cabello despeinado, ojos hundidos, ropa arrugada. Su aspecto no se parecía en nada al del novio radiante de antes. Abrió la puerta y de inmediato vio una figura familiar acurrucada en el sofá. Lucía también pareció oír el ruido de la puerta. Se incorporó rápidamente. Javier se quedó paralizado en la entrada. No esperaba que Lucía no hubiera ido a la brigada, pero pronto recuperó la calma. Después de todo, estaba allí para divorciarse. Cuando Lucía reconoció a la persona que entraba, ni siquiera se puso bien los zapatos. Corrió descalza, abrazó rápidamente a Javier. Cariño, me equivoqué, no nos divorciamos, por favor. Su voz estaba ronca, sus ojos enrojecidos, claramente había llorado durante mucho tiempo. Javier la empujó. Suéltame, hemos terminado. Lucía no solo no soltó el abrazo, sino que se bajó la tiranta del hombro, dejando al descubierto su piel pálida. Agarró la mano de Javier y la presionó contra su pecho. ¿Consumamos nuestro matrimonio ahora? Tengamos un hijo, ¿vale? Javier retiró la mano como si le hubiera dado una descarga eléctrica. La escena ante él era demasiado absurda. La siempre impoluta teniente Lucía, ahora llorando, suplicando por intimidad, como una loca desesperada. Vístete, dijo en voz baja. Las lágrimas de Lucía caían a raudales. No quiero divorciarme. Puedo transferirme a otro departamento, ser agente de policía local, hacer trabajo administrativo, incluso dimitir. La voz le fallaba, apenas podía continuar. Déjalo, eres buena en tu trabajo. Si renuncias a tu trabajo solo para salvar nuestro matrimonio, me odiarás, dijo Javier. Puedo renunciar a todo, solo te quiero a ti, dijo Lucía entre sollozos. El pecho de Javier ya estaba empapado. No sigas, no somos compatibles. Imprimiré otro acuerdo de divorcio, este piso me lo quedo yo,
te lo dejo a ti como compensación. Javier dio media vuelta para irse, Lucía lo abrazó por detrás con fuerza. No lo quiero, no te vas. Su voz de repente se elevó, gritando con histeria. Realmente cambiaré, en la brigada me han dado 6 meses de vacaciones, ¿puedes darme 6 meses más? Déjame demostrártelo. Lucía había agotado todos sus recursos, solo podía suplicarle a Javier que le diera otra oportunidad. ¿6 meses? Javier se rió con frialdad. ¿Y luego qué? ¿Volver a lo de siempre? No tiene sentido. Eres buena siendo policía, pero como esposa, no estás a la altura. Javier se soltó de las manos que Lucía usaba para abrazarlo y salió. 6. Javier había desaparecido de nuevo, y Lucía no tuvo más remedio que volver a casa de sus padres. Cuando las personas se sienten desamparadas, siempre esperan poder buscar ayuda, tal como Lucía en este momento. La madre de Lucía abrió la puerta, todavía llevaba el delantal y se quedó desconcertada al ver a su hija. ¿Por qué has vuelto tan de repente, sin avisar? Miró detrás de Lucía. ¿Y Javier? ¿No ha venido contigo? No ha venido, dijo Lucía en voz baja, esforzándose por contener su tristeza. En la mesa, el padre de Lucía estaba cenando y también pareció desconcertado al verla. ¿Qué pasa? Javier no vino contigo. Lucía se sentó a la mesa, aceptó la comida que su madre le sirvió, respiró hondo y dijo, papá, mamá, Javier dice que quiere divorciarse. El comedor quedó en un silencio aterrador. El padre y la madre de Lucía también se quedaron paralizados. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que quieren divorciarse en menos de 4 meses? Preguntó el padre primero. Lucía se mordió el labio inferior y relató todo lo que había sucedido en estos meses. Las expresiones de sus padres pasaron de la preocupación a la conmoción y finalmente se transformaron en una complejidad indescriptible. La madre abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no supo por dónde empezar. El padre había ascendido paso a paso desde agente de policía criminalista. Sabía muy bien las dificultades de ser criminalista para la familia y lo ocupado del trabajo, pero nunca se le ocurrió que su hija se inclinaría tanto por el trabajo hasta descuidar su hogar. El padre intentó decir algo, pero al final no salieron las palabras. Después de todo, sermonear no sirve de nada. Solo sabrás lo que es valorar algo cuando experimentes su pérdida. ¿Y dónde está él ahora? Preguntó el padre. Lucía negó con la cabeza. No lo sé. Ay, hija, qué desastre. El padre estaba muy enfadado, no podía creer que su hija hubiera llevado su matrimonio a este punto. Simplemente no sabía equilibrar el trabajo y la vida. La madre la miró preocupada. Lucía, en esto te equivocaste. ¿Cómo pudiste tratar así a tu marido? Javier es tan buen chico. Discúlpate, pasa más tiempo con él, poco a poco las cosas se arreglarán. Un día de matrimonio crea un lazo de 100 días. Mamá, la voz de Lucía tembló, en realidad, todavía no hemos. La reacción de sus padres fue la misma que la de los padres de Javier, no podían creer lo que oían. La mente del padre estalló. Nunca imaginó que su hija poder importarle tan poco el matrimonio y la familia, hasta el punto de no tener una vida conyugal normal. Te lo mereces, dijo finalmente. Sé que me equivoqué, dijo Lucía desamparada, las lágrimas caían sobre su ropa. El padre, con expresión de impotencia, dijo, pase lo que pase, siempre debes sacar un poco de tiempo para cultivar tu vida, tu matrimonio, tu familia. Recuerdo la noche en que tu madre te dio a luz, yo estaba vigilando un caso muy importante. Ni siquiera hice una llamada o envié un mensaje. Incluso había olvidado de cuántos meses estaba embarazada tu madre. No fue hasta varios días después de que nacieras que me apresuré a llegar al hospital. Fue entonces cuando supe que a tu madre se le había roto la fuente anticipadamente, que no estabas en la posición correcta y que tu madre casi murió en el quirófano. Luego, tu madre sufrió depresión posparto, me tomó mucho tiempo curarla. Lucía miró a sus padres, nunca había oído esta historia. No solo hay que valorar el trabajo, sino también la vida, todo lo que tenga significado para ti aparte del trabajo. Así que, no importa cuánto valores tu trabajo, también debes dedicar un poco de energía a acompañar a tu familia, aunque sea solo un poquito. 7. En ese momento, Javier estaba en una playa de una provincia sureña, disfrutando de la brisa marina. Este era su tercer mes fuera de casa y su 7º día en esta ciudad costera. Hacía tiempo que Javier quería viajar por todo el país, siempre decía que encontraría el momento, pero gradualmente lo fue posponiendo. Después de casarse, había querido llevar a Lucía de viaje, pero al final se convirtió en una ilusión, su matrimonio estaba al borde del final antes incluso de comenzar. Otra vez tomando el sol solo, una suave voz femenina llegó desde arriba. Javier se bajó las gafas de sol y miró a la persona.
Era Chen Jingwen, de 28 años, actualmente bloguera de viajes, a quien había conocido hace un mes en Ciudad de la Primavera, ficticia. Luego habían viajado juntos un tiempo. El sol ya casi se pone, no tomes más. Vamos, a cenar. Mientras decía esto, Chen Jingwen, sin importarle en absoluto, se sentó muy cerca de él en su tumbona. Javier la esquivó deliberada o inadvertidamente y se puso de pie. Vale. Chen Jingwen había organizado una cena con varios blogueros de viajes en la misma ciudad. En la mesa, varios que conocían a Javier y a Chen Jingwen bromeaban con insinuaciones. Decían cosas como cuando se iban a juntar. Ante esto, ambos solo sonreían cortésmente, sin dar ninguna respuesta. Después de la cena, Javier acompañó a la borracha Chen Jingwen de vuelta al hotel. Justo cuando llegaban a la calle para tomar un taxi, Chen Jingwen, que se apoyaba en su hombro, se enderezó de repente, su mirada mucho más lúcida. Homana-chan, ¿no estás borracha? No, con tan poco no me puedo emborrachar, mi resistencia al alcohol no es tan mala. Sacudió la cabeza, como para ahuyentar los efectos del alcohol en su mente. Vamos, acompáñame a dar un paseo. Vale. Las noches de noviembre en la provincia costera, ficticia, inspirada en Hainan, seguían siendo cálidas. Caminaron lentamente por el paseo marítimo, el sonido de las olas rompiendo en la playa llegaba desde la distancia. Caminaron así, sin una sola palabra. De repente, Chen Jingwen se detuvo y preguntó, ¿qué opinas de mí? Javier se sorprendió un momento y decidió dar una respuesta bastante objetiva. Estás bien, eres amable, alegre, guapa y sabes cuidar de los demás. ¿Así me ves en tus ojos? Chen Jingwen sonrió con amargura. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? Javier ya podía prever lo que pasaría después, decidió ser directo. Chen Jingwen se volvió de repente y miró directamente a los ojos de Javier. Sus ojos estaban llenos de expectación, dulzura, pero también mezclados con un dejo de pesar. La verdad es que me gustas, Javier, dijo Chen Jingwen, aunque su voz era baja, cada palabra era clara, y Javier la oyó perfectamente. Sin embargo, Javier no quería aceptar su declaración, no solo por su matrimonio a punto de terminar, sino más bien porque no quería embarcarse tan rápido en una nueva relación. En realidad, yo estoy casada, dijo Chen Jingwen antes que él, de repente. Javier abrió mucho los ojos, como si no pudiera creer lo que oía. ¿Qué? Mi marido es un empresario de materiales de construcción 8 años mayor que yo, dijo Chen Jingwen con calma, como si contara la historia de otra persona. No nos llevamos bien, no sé a cuántas amantes mantiene, lo he pillado varias veces, pero no sirve de nada. La brisa nocturna se volvió repentinamente fría. Javier no supo cómo reaccionar. ¿Y en qué situación están ahora? Él juega a lo suyo, yo juego a lo mío, así es. Chen Jingwen se encogió de hombros, con un tono terriblemente despreocupado, como si fuera algo muy normal. Pero, de repente cambió el tema, dio un paso hacia Javier. Cuando digo que me gustas, es en serio, no es solo un juego. Javier retrocedió un paso, instintivamente creando distancia. Hermana Chen, agradezco mucho tu compañía este tiempo, pero, ¿demasiado rápido? Chen Jingwen ladeó la cabeza y preguntó. Javier no lo admitió ni se opuso. No sabía cómo responder. Yo también estoy casado. Chen Jingwen se rió como si hubiera oído un chiste muy gracioso. Ja 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 ja. Cuando se calmó, preguntó de nuevo. ¿Y cómo es su relación? Javier sabía que lo preguntaba a propósito. Si su relación fuera buena, ¿cómo podría viajar solo, sin rechazar la atención de otra mujer? Al ver que Javier no respondía, Chen Jingwen preguntó de nuevo, ¿y todavía te gusta? Esta pregunta silenció a Javier. Según su propio comportamiento, realmente ya no le gustaba Lucía. Tanto firmar el divorcio como no volver a casa eran acciones que demostraban que no le gustaba. Pero esta pregunta pareció rasgar la parte de su corazón que menos quería enfrentar. Recordó el día que fueron a por el certificado de matrimonio. Lucía se puso especialmente su uniforme de policía para las fotos. Javier pensó que llevaría un vestido bonito o una camisa blanca, porque mucha gente lo hace así. Pero ella dijo, me pondré esto, hoy es un día muy importante, quiero que sea diferente. También sacó el traje hecho a la medida de Javier para que él también vistiera formalmente. Este era uno de los pocos buenos recuerdos que quedaban de su breve matrimonio. El resto no eran más que disculpas o discusiones. Como decían sus padres, el problema entre él y Lucía tenía fácil solución. Después de todo, no era un problema fundamental. Ella realmente le quería, solo que priorizaba más el trabajo. Si ella pudiera equilibrar bien el problema entre él y el trabajo, Javier probablemente estaría con ella para siempre. Solo que Javier estaba cansado, no quería seguir luchando por este matrimonio sin esperanza con Lucía. ¿Todavía piensas en ella,
¿verdad? Chen Jingwen notó con perspicacia su vacilación. Aunque su relación no sea buena, quizás, pero eso ya no importa, la voz de Javier era muy baja, quizás solo él mismo podía oírla. 8. El altavoz del aeropuerto anunciaba la información de los vuelos. Javier, arrastrando su equipaje, se despedía de Chen Jingwen frente al control de seguridad. Había estado fuera otros 3 meses, estos 6 meses de viaje habían dejado sus huellas en su rostro. Pensaba volver para poner un punto final definitivo a este matrimonio. Si ninguno de nosotros estuviera casado, sería genial, dijo Chen Jingwen de repente. Javier solo sonrió con autodesprecio. La vida no tiene tantos, sí, punto. Sí, lo que se pierde, se pierde. Chen Jingwen mostró una sonrisa amarga. Durante este tiempo, sus sentimientos por Javier no solo no habían disminuido, sino que se habían intensificado. Aunque él aún no se hubiera divorciado, aunque ella tampoco hubiera terminado su matrimonio. El altavoz comenzó a anunciar el vuelo de Javier, recordándole que debía embarcar. Antes de irse, vaciló un momento, pero aún así dijo: adiós, que tu vida pueda ser plena y feliz. Nota, se mantiene la ambigüedad del original. Chen Jingwen se rió de nuevo, sin saber de qué se reía. Si de esa frase, de ella misma, o de Javier. ¿Qué es esto? ¿Una maldición o una bendición? Javier no respondió claramente, solo dijo: depende de cómo lo entiendas. Entonces, que tu vida también pueda ser plena y feliz, respondió Chen Jingwen en voz baja, sonriendo. Su expresión no mostraba otras emociones complejas, solo el pesar de la despedida. Al darse la vuelta hacia el control de seguridad, Javier no miró atrás. Sabía que algunas despedidas no necesitan demasiada ceremonia, así como algunos matrimonios no necesitan muchas razones para terminar. El avión aterrizó en la ciudad familiar. Javier salió del aeropuerto, tomó un taxi y dio la dirección a la que no había vuelto en medio año. Javier pagó y bajó del taxi. Se quedó parado un momento a la entrada de la urbanización antes de caminar hacia la puerta que no podía llamarse hogar. La llave entró en la cerradura, giró suavemente y la puerta se abrió. Para su sorpresa, la casa estaba impecablemente ordenada, llena de signos de vida. Sobre la mesa de centro había un jarrón de lirios frescos, el sol atravesaba las cortinas de gasa proyectando suaves manchas de luz en el suelo. Flotaba en el aire un tenue aroma fragante, sin rastro del olor aserrado de un lugar deshabitado. Javier supo al instante que Lucía todavía vivía allí. Él pensaba que Lucía, después de su partida, volvería al dormitorio de la comisaría o viviría con sus padres. Javier dejó el equipaje en la entrada, sin abrirlo. Se sentó en el sofá, mirando a su alrededor este hogar que una vez había esperado con ilusión. Su foto de boda todavía colgaba en la pared, su ropa y zapatos estaban como cuando se fue, incluso más ordenados. Miró la hora, 4:32 de la tarde. A esa hora, Lucía debería estar todavía en la comisaría. Normalmente llegaba a casa después de las 10 de la noche, o incluso no volvía. Javier se recostó en el sofá con los ojos cerrados para descansar. Quizás estaba demasiado cansado por el viaje, se quedó dormido sin darse cuenta. El sonido de la cerradura girando despertó a Javier. Alzó la vista y vio que Lucía había vuelto. Lucía también lo vio. Rápidamente se cambió las zapatillas, dejó las bolsas de la compra y se acercó a Javier. «Cariño, ¿has vuelto?» Javier se levantó y miró instintivamente la hora. Solo eran las 6:23 de la tarde. No esperaba que Lucía volviera a casa tan temprano. Era la primera vez en su memoria. Lucía vio la maleta en la entrada, pero no dijo nada. En cambio, actuó como una esposa normal, preguntando con preocupación: ¿estás cansado del viaje? ¿Has comido? Acabo de comprar comida, te preparo. No hace falta, la interrumpió Javier. He venido a hablar del divorcio. La sonrisa de Lucía se congeló al instante, pero continuó como si no lo hubiera oído. Te traeré un vaso de agua. ¿Tienes sed? No tengo sed. He venido para el divorcio. Lucía, como si no hubiera oído la palabra divorcio, dijo de nuevo: entonces encenderé el calentador de agua. Debes estar muy cansado después de todo el día. He dicho que he venido para el divorcio, repitió Javier. Lucía se quedó paralizada en el sitio, sin seguir hacia el baño, se volvió lentamente. No quiero divorciarme, yo sí. Estar contigo me cansa, no quiero continuar. ¿Puedo cambiar? Lucía alzó bruscamente la cabeza, sus ojos ya llenos de lágrimas. Mira, ya puedo salir a las 6. He cultivado flores en casa. También he aprendido a cocinar. No quiero divorciarme. Su voz se hacía cada vez más baja, hasta convertirse en sollozos, las lágrimas caían por sus mejillas al suelo. Javier, al verla llorar, sintió un dolor que hacía tiempo no sentía, pero sobre todo cansancio, porque en este matrimonio, apenas conservaba buenos recuerdos. Lucía, dijo Javier de repente, ¿realmente no quieres cambiar?
solo tienes miedo de perder. Si yo no hubiera pedido el divorcio, ¿habrías cambiado? Dos frases cortas que hicieron contener la respiración a Lucía. Ella realmente solo supo que debía cambiar cuando vio el acuerdo de divorcio. Sin embargo, Javier no dejó de hablar. Tenías que llegar al punto del divorcio para saber que debías cambiar. ¿De qué sirve valorar algo solo cuando se pierde? Lucía apretó fuertemente sus labios sin hablar, sus dedos aferrándose con fuerza al borde de su ropa. Si no hubiera pedido el divorcio, ¿seguirías siendo como antes? ¿Debería seguir soportando ese matrimonio de abandono? Javier continuó preguntando, cada frase era como un corte en su corazón. No, las lágrimas de Lucía brotaron, abrazó a Javier. Realmente sé que me equivoqué. ¿Puedes darme otra oportunidad? Solo una. Dejemos de torturarnos el uno al otro, dijo en voz baja. No tiene sentido continuar. Tú no eres feliz, yo no soy feliz, déjalo así. Lucía apretó su labio inferior, guardó silencio un largo rato, pero finalmente soltó sus brazos de Javier. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y dijo, vale, lo entiendo, firmaré el acuerdo de divorcio. Javier no esperaba que se diera de repente, y por un momento no supo qué decir. Vale, nos vemos mañana por la mañana en el registro civil. 9. Una semana después de completar el proceso de divorcio con Javier, no había vuelto a la comisaría. Esa misma tarde, Lucía presentó una solicitud de licencia, quería descansar un tiempo. En ese momento, llamaron a la puerta. Lucía se levantó del sofá y fue a abrir. Papá, mamá, ¿qué hacéis aquí? La madre agarró la mano de Lucía, acariciando las marcas de lágrimas en la comisura de sus ojos. Mira en qué te has convertido, ¿cómo no vamos a venir? Estoy bien, mamá. La voz de Lucía estaba tan ronca que no parecía la suya. El padre y la madre se sentaron con Lucía en el sofá. Nos enteramos de que te divorciaste y que ni siquiera vas a trabajar, dijo el padre directamente. Ayer llamé a vuestro comisario, dijo que tú misma pediste una licencia. Lucía sintió ligeramente 2 veces, sin hablar. La madre le acarició suavemente la espalda. Hija, el divorcio no es el fin del mundo, todavía eres joven, mira hacia adelante. Lucía negó con la cabeza. Es solo que, estoy cansada, quiero descansar un poco. Desde pequeña, solo he tenido estudios y trabajo, nunca he pensado en cómo debería ser una buena vida. El padre suspiró. Lucía, así no se puede seguir, tu salud se vendrá abajo tarde o temprano. Lo sé, Lucía se encogió un poco. Solo necesito un poco más de tiempo. La madre quiso decir algo, pero el padre negó con la cabeza para detenerla. Pasaron la tarde con su hija, la mayor parte del tiempo en silencio. Antes de irse, la madre preparó una cena sencilla y recogió la basura de la sala. Llámanos si necesitas algo, dijo la madre en la puerta, sus ojos llenos de preocupación. Lucía asintió, mirando a sus padres marcharse. Volvió a esta casa vacía. Esta casa era demasiado grande, tan grande que cada rincón resonaba con la sombra de Javier. Lucía se tumbó en el sofá, encogió las piernas, enterró su rostro en el respaldo del sofá, y las lágrimas cayeron silenciosamente una vez más. 10. Al mismo tiempo, en una pequeña ciudad costera a miles de kilómetros de distancia, Javier estaba sentado en un café al aire libre, mirando la línea del horizonte azul marino a lo lejos. Desde su divorcio, había huido a esta ciudad sin rastro de Lucía. Su vida diaria era simple, dormir hasta despertar naturalmente, pasear por la playa, por la noche comer algo ligero, ocasionalmente beber un poco, sin expectativas, sin decepciones, como un estanque de agua estancada, tranquilo de manera aterradora. Javier, una voz femenina familiar llegó desde atrás. Javier se volvió y vio a Chen Jingwen de pie no muy lejos. Llevaba un vestido blanco, un sombrero de ala ancha, y estaba mucho más delgada que la última vez que se vieron. ¡Qué casualidad, encontrarnos de nuevo! Chen Jingwen se sentó frente a él y pidió un latte. ¿Qué tal? ¿Has estado bien últimamente?, preguntó de repente. Javier solo sonrió con amargura. Su vida actual no era ni buena ni mala. Yo, más o menos. Me divorcié, salí a despejarme, dijo, tomando un sorbo de café. ¿También te divorciaste? Javier se sorprendió. Sí, divorcio. Chen Jingwen mostró una sonrisa de alivio. Como tengo pruebas de sus infidelidades, me dio una buena suma. Divorciarme fue la decisión correcta, nunca me he sentido tan ligera y feliz en este tiempo. Javier no respondió. Su divorcio no era como el de Chen Jingwen. Él no sentía liberación, ni ligereza, solo un vacío indescriptible. ¿Qué planes tienes ahora? ¿Qué quieres hacer? Seguir viajando. Chen Jingwen miró hacia la distancia. Todavía hay muchos lugares que no he visitado. De repente se rió. ¿Sabes? Después de divorciarme descubrí que el mundo es tan grande, y que antes me había encerrado demasiado tiempo en ese matrimonio terrible. Javier asintió.
no podía sentir lo mismo. Su mundo no se había agrandado con el divorcio, sino que se había reducido a solo recuerdos. Quizás, como dicen, después de una ruptura, lo primero que se olvida no es la voz o el rostro del otro, sino sus defectos. «¿Todavía piensas en ella?», dijo Chen Jingwen con perspicacia, no era una pregunta. Javier no lo negó, optó por tomar un sorbo de su café, evadiendo la pregunta. «Ya que aún no puedes olvidarla, entonces ve y búscala», dijo Chen Jingwen con despreocupación. Javier negó con la cabeza al oír esto. «Olvídalo, ya estamos divorciados, y fui yo quien lo propuso». Chen Jingwen se quedó con Javier 3 días. Comieron juntos, pasearon, ocasionalmente charlaron, pero ambos evitaron tácitamente temas sentimentales. La mañana del 4.º día, él acompañó a Chen Jingwen al aeropuerto. «Todavía tengo que ir a la siguiente ciudad, gracias por tu compañía estos días». «De nada, somos amigos», dijo Javier con una sonrisa tímida. Chen Jingwen, mirando los ojos vacíos de Javier, repitió lo que él le dijo la última vez. «Que tu vida pueda ser plena y feliz». Javier, al oír esto, se quedó paralizado un momento, luego sonrió con amargura. «Entonces lo tomaré como una bendición». Javier, viendo la figura de Chen Jingwen alejarse, se dio cuenta de repente de que él y Chen Jingwen eran en realidad muy parecidos. Ambos estaban usando los viajes para lavar algo. La diferencia era que Chen Jingwen quería lavar las huellas que su matrimonio doloroso le había dejado, mientras que él intentaba lavar los sentimientos residuales que tenía por Lucía. Pero parecía que cuanto más lavaba, más sentimientos surgían. 11. Las linternas rojas a los lados de la calle brillaban como fuego, meciéndose suavemente en el viento frío. Cerca del Año Nuevo Chino, sustituido por Navidad en contexto, la ciudad estaba decorada con alegría. Lucía, cargando con provisiones para las fiestas, caminaba hacia la casa de sus padres. En ese momento, una pareja pasó a su lado. En el medio había una niña de unos 4 o 5 años, saltando alegremente. El marido y la mujer sostenían cada uno una de las pequeñas manos de la niña, los tres hablaban y reían. La niña sostenía un algodón de azúcar en la mano, su carita sonrojada, rebosante de una sonrisa feliz. Lucía, sin querer, redujo su paso, su mirada siguiendo las espaldas de la familia de 3. Sí, si ella hubiera llevado una buena vida con Javier, ¿no tendrían ya su propio hijo? Un niño que se pareciera a Javier y a ella. El /diagonal ella la llamaría mamá con voz de bebé, se tambalearía para correr a sus brazos. Este pensamiento fue como una aguja muy fina, clavándose en la parte más suave de su corazón. Inconscientemente, apretó el paso, escapando rápidamente de esa imagen tan cálida. La cena de Nochebuena sustituye a la cena de Año Nuevo Chino. En casa de sus padres fue insípida. Aunque Lucía hizo un esfuerzo por animarse, viendo las especiales de Navidad, haciendo dumplings. Se mantiene como tradición familiar, no ligada específicamente al Año Nuevo Chino, diciendo palabras de buenos deseos, su mente ya estaba lejos. El primer día de Navidad como festividad principal, fue con sus padres a visitar a varios parientes, repitiendo mecánicamente frases de cortesía como Feliz Navidad, Felices Fiestas, Salud. De regreso, Lucía conducía y pasó por debajo del edificio donde vivían los padres de Javier. Miró la luz amarilla y cálida que salía de las ventanas, y sin querer se preguntó cómo le iría a Javier últimamente. Al llegar a casa, Lucía se sentó en el sofá, absorta. Ni siquiera reaccionó cuando su madre la llamó. La madre notó al instante que algo le pasaba. Sintió que Lucía había reducido la velocidad al pasar por la casa de los padres de Javier. Sabía que sin duda todavía pensaba en Javier, pero no dijo nada. Después de todo, los sentimientos no se pueden forzar. A la mañana siguiente, Lucía se levantó muy temprano, pero la madre, por costumbre de toda la vida, se levantó aún más temprano. ¿Vas a salir?, preguntó la madre sin volverse. Lucía se sorprendió un momento, no lo negó. Sí, voy a dar los buenos días de Año Nuevo. Se mantiene la costumbre de visitar, pero en contexto de fiestas navideñas. Esa casa de sus padres, ¿verdad? La madre lo señaló directamente. Lucía bajó la cabeza, como un niño que ha hecho algo mal. Sí, solo a dar los buenos días. Contrariamente a lo esperado, la madre no la detuvo. Ve, y de paso saluda también de nuestra parte. A Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas, asintió feliz. Bien. Al llegar a la puerta de la casa de los padres de Javier, Lucía dudó y vaciló un rato antes de tocar el timbre. Pasó un buen rato, nadie abrió. Lucía intentó tocar 2 veces más, pero seguía sin haber nadie, así que no tuvo más remedio que volver. Justo en ese momento, los padres de Javier salieron del ascensor. Volvían de dar los buenos días a sus familiares. Lucía, la madre de Javier, reaccionó primero.
¿Has venido? ¿Por qué no avisaste? Tu padre y yo podríamos habernos preparado. Lucía se sorprendió al oír esto, no esperaba que, aunque divorciados, sus suegros todavía la consideraran como una hija. Estaba nerviosa, hablaba vacilando. Yo, solo vine a dar los buenos días. La madre de Javier abrió la puerta y la llevó adentro. Entra primero, hablamos dentro. Lucía entró en la casa con los padres de Javier, todo seguía siendo familiar. Aceptó el té que la madre de Javier le sirvió y miró a su alrededor, queriendo preguntar dónde estaba Javier. Justo entonces, la puerta se abrió y entró la persona con la que había soñado día y noche. Javier acababa de estacionar abajo, se entretuvo un poco y por eso llegó más tarde. Alzó la vista y se encontró con la mirada de Lucía, quedándose paralizado en el acto. El tiempo pareció solidificarse en ese momento. ¿Cuánto tiempo?, dijo Javier, rompiendo el silencio como despertando de un sueño. Su voz era muy suave, pero golpeó el corazón de Lucía como un martillo. Sí, ¿cuánto tiempo? Tanto que casi había olvidado lo agradable que era su voz, tanto que creía haberlo superado, pero en este momento del reencuentro, sus defensas se derrumbaron por completo. ¿Tú también? ¿Cuánto tiempo?, respondió con dificultad, sus dedos aferrándose con fuerza a la taza de té, temiendo que si la soltaba empezaría a temblar descontroladamente. La madre de Javier, que había estado escuchando a escondidas, salió rápidamente de la cocina con fruta lavada y agarró al padre, que se disponía a ir a la sala a romper el ambiente. En la sala solo quedaron Lucía y Javier. El silencio se interpuso como un muro invisible entre ellos. Javier se sentó en un sillón individual a un lado. Lucía miraba las ondas en la superficie del té, sin atreverse a mirar a Javier a los ojos. Antes de venir, había imaginado innumerables escenas de reencuentro. Había preparado innumerables formas de responder, pero al encontrarse realmente, estaba tan nerviosa que no podía decir una palabra. ¿Qué tal has estado últimamente?, respiró hondo, preparándose para reunir el valor para mirar a Javier. Resultó que Javier también la estaba mirando directamente y le hizo la misma pregunta. Sus miradas se encontraron en el aire por un instante antes de separarse. He estado bien, dijo Lucía rápidamente, y luego añadió, ¿y tú? Yo también estoy bien, respondió Javier. La atmósfera entre ellos volvió a silenciarse. Lucía reunió valor una vez más y siguió buscando temas de conversación. ¿A qué te dedicas ahora? ¿A qué te dedicas ahora? Javier lo dijo casi al mismo tiempo que ella. Los dos volvieron a girar la cabeza al unísono. No se supo quién fue el primero en reírse en voz baja, pero el otro también se rió. Entonces, ¿quieres hablar tú primero? Javier giró la cabeza primero, usando el tono amable de su primer encuentro. Sigo siendo teniente en la brigada criminal, pero dejo algunos casos a otros compañeros, no me involucro en todo personalmente como antes. Lucía eligió sus palabras con cuidado. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas ahora? Javier también eligió sus palabras. Todavía no trabajo, de vez en cuando viajo a otras ciudades, cosas de turismo. Lucía sintió en señal de afirmación, y sin pensar soltó, lo sé. Javier se sorprendió. ¿Qué? Al instante reaccionó y negó con la cabeza rápidamente. No lo sé. Ese lo sé era una frase que solía decir a menudo cuando estaba con Javier. Antes lo decía con un tono muy indiferente, cada vez que Javier le hablaba, ella decía, vale, sí, lo sé. Javier solo sonrió tímidamente. No importa, ahora lo sabes. Una sonrisa tan amable le recordó a antes de la boda, cuando él también era así de amable. Por eso ella había accedido a casarse con él. El rostro de Lucía se sonrojó al instante. Se levantó de inmediato. Yo, tengo cosas que hacer, me voy ya. Javier también se levantó. Te acompaño. Lucía hizo un gesto con la mano. No hace falta. La madre de Javier, que había estado escuchando a escondidas, salió rápidamente de la cocina. Lucía, ¿ya te vas? Quédate a cenar, por lo menos. Lucía también lo rechazó, ya no podía aguantar más. Antes no se atrevía a mirar la cara de Javier. Ahora le daba vergüenza mirar la cara de Javier. Entonces que Javier te acompañe, hace mucho frío, es bueno que alguien te acompañe. Esta frase estaba llena de significado, no se sabía a quién iba dirigida. Al final, ella aceptó. El ascensor bajaba lentamente. Lucía, con la cabeza ladeada, no se atrevía a mirar a Javier a los ojos. La distancia desde la entrada del ascensor hasta su coche era de solo 100 o 200 metros, pero parecía tener 1000 o 2000 metros. Durante todo el camino, Lucía no dijo una palabra, hasta que subió al coche y dijo, adiós. 12. Después de las fiestas navideñas, que sustituyen al Año Nuevo chino, Javier se quedó a vivir en casa de sus padres. Sus planes de viaje originales fueron pospuestos indefinidamente, comenzó a disfrutar de esta vida sencilla.
Quizás por llevar tanto tiempo tumbado en casa. Durante este tiempo de lluvias primaverales continuas, se quedó en casa sin moverse mucho, todos sus músculos estaban un poco rígidos. Voy a darme un masaje, se dijo a sí mismo, y empezó a buscar spas de pies cercanos en su móvil. Con la lección de la última vez, Javier esta vez fue extremadamente cauteloso. Revisó las valoraciones en todas las plataformas y finalmente eligió un spa de pies de alta gama con una puntuación de 4.9. Los comentarios eran unánimes alabando lo profesional, formal y buen servicio que era. Javier entró en el vestíbulo de este lugar llamado Pabellón de Agua Azul siguiendo las indicaciones del GPS. Parece bastante lujoso, debería ser formal, pensó para sí. Javier, después de pedir el paquete en recepción, preguntó específicamente, ¿ofrecen servicios especiales aquí? La chica de recepción lo miró con una expresión extraña y respondió con tono profesional. Este establecimiento no ofrece los servicios especiales a los que se refiere. Mejor. Javier respiró aliviado, tomó la llave de la habitación y entró. Después de cambiarse a la bata, se tumbó boca abajo en la camilla de masajes. Pronto, se oyeron golpes en la puerta. Luego entró una bella técnico de masajes vestida con un uniforme formal. Hola, soy la técnico número 18, Xiao Yu. La técnica del masaje era realmente profesional, los músculos tensos de Javier se relajaron gradualmente. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, de repente sintió que un par de manos le desabrochaban el cinturón. ¿Qué estás haciendo? Se incorporó de un salto. La bella técnico parpadeó con ojos seductores. Jefe, le gusta que sean más directas, ¿verdad? Dicho esto, comenzó a desabrocharse su propia ropa. Javier se apresuró a impedir que siguiera desvistiéndose. Detente, no quiero ese tipo de servicio. Jefe, no sea tímido. La técnico se acercó lentamente. Usted preguntó específicamente por servicios especiales, en recepción ya lo tenían todo preparado. Mientras forcejeaban, la puerta de repente se abrió de una patada. Policía, redada, varios policías de uniforme irrumpieron. La historia se repitió. En la sala de interrogatorios de la comisaría, Javier sentado en una fría silla respondía a las preguntas del policía. Nombre, Javier. Edad, 27. Profesión, desempleado. El policía que lo interrogaba lo miró y le resultó familiar. ¿Eres tú otra vez? El año pasado también te detuvieron una vez, ¿no? Javier no tenía palabras. ¿Quién iba a decir que caería 2 veces en la misma trampa? Sin embargo, en ese momento, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió de nuevo, y una figura familiar estaba en la entrada. ¿Puedes irte? El policía miró a Lucía y dijo en voz baja, Teniente Lucía, esto no sigue el procedimiento. Lucía le entregó un documento. Aquí está la evidencia y el procedimiento que necesitas. El policía lo tomó, lo revisó y dijo, está bien, puedes irte. Javier, completamente confundido, se levantó y, igual de confundido, salió. Gracias. Aunque Lucía tenía su apariencia gallarda y decidida, frente a Javier, volvía a ser una chica joven. De nada, es lo mínimo. Justo cuando Javier firmaba y se preparaba para salir de la comisaría, Lucía lo llamó de repente. Oye, ya casi salgo del trabajo, ¿podríamos cenar juntos o algo? Javier asintió y dijo, vale. Al salir del trabajo, Lucía se cambió de ropa, llevaba un jersey de cuello alto azul y una falda larga blanca. Javier se quedó mirándola fijamente por un momento, recordaba esa ropa. Era la que llevaba el día de su cita a ciegas. Vamos, dijo Lucía en voz baja. Encontraron un restaurante con buen ambiente, servicio y comida, y disfrutaron de la cena. Después de cenar, como aún era temprano, vieron una película de estreno reciente. Cuando salieron del cine eran ya las 10:30. Lucía rechazó educadamente la sugerencia de Javier de llamar un taxi. Después de todo, esta era su primera cita completa, quería pasar un poco más de tiempo con Javier. Demos un paseo, total no está lejos. Vale. Caminaron hombro con hombro por la calle vacía, sus sombras se alargaban y acortaban bajo la luz de las farolas. Sus manos se tocaron varias veces sin querer, pero nunca llegaron a tomarse. De repente, Lucía, sin darse cuenta, tropezó con una piedra saliente y cayó hacia adelante. Javier, rápido de reflejos, le rodeó la cintura y la sostuvo firmemente. ¿Estás bien?, preguntó él, bajando la vista, solo para descubrir que el rostro de Lucía estaba muy cerca. Incluso podía sentir el calor de su aliento. Lucía lo miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos, sus labios temblaban ligeramente. Luego, cerró lentamente los ojos. Javier, al ver sus labios tan cerca, también se quedó paralizado. Él no tenía esa intención inicialmente, pero el ambiente ya había llegado a este punto. Bajó lentamente la cabeza y tocó suavemente sus labios.
Este beso fue muy suave, muy breve, sus labios eran más suaves de lo que recordaba. Después de separarse, el rostro de Lucía estaba rojo como una manzana madura. Miró de reojo a Javier y descubrió que su cara también estaba roja. Esta vez le tocó a Javier balbucear. Javier, ¿podemos empezar de nuevo? Empezar por salir, dijo Lucía de repente. Javier, al ver su apariencia de adolescente inocente, recordó de repente a la mujer policía fría y segura de sí misma de su cita a ciegas. La Lucía de ahora había aprendido a mostrarse vulnerable, a expresarse, a equilibrar el trabajo y la vida. Sí, 13. Y así, comenzaron una relación formal, quedando al menos una vez por semana, a veces en restaurantes elegantes, a veces en puestos callejeros, a veces veían grandes estrenos, a veces simplemente se acurrucaban en el sofá para ver películas antiguas. Lucía aprendió a avisar con antelación si tenía que trabajar hasta tarde. Javier también adquirió el hábito de acostarse y levantarse temprano todos los días. Una noche de principios de verano, una brisa suave entraba por la ventana entreabierta del apartamento. En la televisión sonaba una película antigua. Lucía se acurrucaba en el regazo de Javier, sus mejillas ligeramente sonrojadas por el alcohol. «Has cambiado», dijo Javier de repente, sus dedos acariciando suavemente su hombro. Lucía lo miró hacia arriba. «¿En qué he cambiado?» Javier miró sus ojos y sonrió. «Has cambiado, y me gustas más». Lucía fingió estar enfadada. «¿Es que antes no te gustaba?» Javier la besó. «Antes también me gustabas, pero ahora más». Lucía le agarró la cara y también le dio un beso. «Tú también has cambiado, te has vuelto más amable». Javier bajó la mirada hacia ella, y Lucía ya no evitó su mirada. No se supo quién se acercó primero, sus labios se tocaron suavemente. Al principio solo fue un roce tentativo, que pronto se convirtió en un beso apasionado y profundo. Lucía, como si hubiera tomado una decisión, rodeó el cuello de Javier con sus brazos y le susurró al oído: «Llévame al dormitorio». Javier se quedó paralizado por un momento, separándose un poco. «¿Estás segura?» Lucía sintió ligeramente. «Segura. No es para compensar las decepciones de cuando nos casamos. Es que realmente me gustas, mucho, mucho». Javier respiró hondo, la levantó en brazos y la acostó suavemente en la cama. Justo cuando ambos se preparaban para ir más lejos, un estridente tono de móvil sonó de repente. Los dos se quedaron paralizados al mismo tiempo. Lucía miró a Javier, luego a su propio móvil. «No pasa nada, ve, quizás sea algo importante». Lucía vaciló un momento, se levantó, tomó el móvil y se apartó. «Vale, entiendo, iré mañana por la mañana». «Eso es todo, colgaré». Cuando volvió a la cama, Javier se sorprendió. «¿No te vas?» Lucía negó con la cabeza. «No importa, el sospechoso ha confesado, le he pedido a un compañero del equipo que prepare la declaración, mañana por la mañana me ocuparé. Entonces esta noche nadie nos molestará». Javier la miró expectante. Lucía respondió a su pregunta directamente con un beso. Esa noche, dos almas separadas se reunieron de nuevo. Prometieron no separarse nunca más. 14. Un mes después, Javier y Lucía estaban de nuevo en una boda. Esta boda era mucho más grande que la anterior, con muchos más invitados, y la relación de la pareja se había vuelto más sólida. En la boda, cuando el oficiante preguntó si querían casarse en la riqueza o la pobreza, adaptado del votos tradicionales, los dos se miraron con profundos sentimientos y, al unísono, tomaron el micrófono para responder sí, acepto. Después de intercambiar anillos, Javier tomó el rostro de Lucía y le dio un beso largo y apasionado, lo que provocó fuertes aplausos y silbidos de los invitados. Después del banquete de bodas, Lucía, tomada del brazo de Javier, salió del hotel. «He pedido un mes de vacaciones, vamos de luna de miel», dijo Lucía. «¿Estás segura?» «Segura». A la mitad de las vacaciones de luna de miel, Lucía se estaba lavando en un hotel frente al mar en Maldivas cuando sintió náuseas. «Ah, cough cough». Javier se apresuró a acercarse, preocupado. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Lucía miró a los ojos de Javier y, sin querer, puso su mano sobre su vientre. Una idea cruzó por la mente de Javier. «¿De verdad?» Lucía negó con la cabeza. «No estoy segura, pero este mes no me ha venido la regla». «Entonces vamos al médico a que te revise». «Vale». En la sala de ecografías del hospital, el médico señaló un pequeño punto de luz en la pantalla. «Enhorabuena, van a ser padres». Lucía apretó fuertemente la mano de Javier. El pequeño punto en la pantalla era tan minúsculo, pero llevaba consigo todo su amor y expectativas. «Parece que la luna de miel terminará antes de tiempo», dijo Javier. «Lo siento, parece que el bebé tiene un poco de prisa, quiere ver pronto a mamá y papá». Lucía se tocó el vientre, todavía plano. «No importa», Javier tomó su mano. «Total, tenemos toda una vida por delante».
Epílogo. 3 años después, durante las fiestas navideñas, sustitutas del Año Nuevo Chino, las calles estaban llenas de linternas rojas y los supermercados reproducían música festiva. Javier y Lucía, cada uno de un lado, tomaban de la mano a su hija, caminando lentamente por la calle llena de gente. La niña tenía 2 años, con 2 coletas en la parte posterior de la cabeza, sus mejillas sonrojadas, sosteniendo un algodón de azúcar rosa. Papá, dulce, dijo con voz de bebé, levantando el algodón de azúcar y poniéndose de puntillas para acercarlo a la boca de Javier. Javier se inclinó y le dio un pequeño mordisco. ¡Guau, qué dulce! La niña se rió alegremente, luego se volvió y acercó el algodón de azúcar a Lucía. Mamá también. Lucía se agachó y también le dio un pequeño mordisco. Qué dulce. La niña, satisfecha, recuperó su mano, lamió el algodón de azúcar y siguió caminando saltando. Javier, viendo la alegría de su hija, miró a Lucía y la vio contemplando la distancia. Siguiendo su mirada, vio a una pareja, también llevando de la mano a una niña pequeña. Igual que ellos, una familia de 3 caminaba riendo y hablando. Javier apretó su mano. ¿En qué piensas? Lucía volvió en sí, miró a su marido y a su hija, y sus labios se elevaron ligeramente. Nada, solo siento que, es tan bueno. Javier dio un paso adelante y besó a Lucía. Lucía se sonrojó al instante, mirando instintivamente a su alrededor. ¿Qué haces? Estamos en la calle. Javier no se inmutó por su reproche, solo se sintió inmensamente feliz. ¿Y qué? Eres mi mujer, ¿qué pasa por un beso? La niña se volvió en ese momento, justo para ver la escena, y gritó de inmediato. Papá besa a mamá, qué vergüenza. Fin.